Todo claro, profesor. Ok. Alex Taipe. Sí, profesor, todo claro. Ya. Ok, Cintia. Connie André. Sí, profesor, todo claro. Carla. Ok, Lorena. Sí, profesor, todo claro. Elvis Anthony. Todo claro, profe. Ok. Entonces, pasemos al siguiente tema. ¿Se ve mi pantalla? Chicas, ¿pueden ver mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ok, y ahora vamos a hablar sobre el eje gonadal. A ver, para no complicarles la vida, siempre recuerden cuando hablamos de eje gonadal, hablamos del eje hipotálamo, hipófisis y la glándula periférica. El caso del páncreas ha sido una situación un poco especial. No hemos hablado de hipotálamo, hipófisis pancreático, ¿no? En cambio, en tiroides sí se ha hablado eso. El doctor Ponciano dice hipotálamo, hipófisis, tiroides. En glándula suprarrenal también hablaron sobre hipotálamo, hipófisis adrenal. Ahora, el eje gonadal es un eje importantísimo, pero que tiene ciertas similitudes tanto en varón como en mujer. Sin embargo, hoy ya también puede evidenciarse esto en el proceso del desarrollo embrionario. Hasta la sexta semana se puede visualizar de que no hay una, una característica específica de diferenciación sexual. A ver, un segundito. Les decía de que a partir de la sexta semana no hay una, o sea, hasta antes de la sexta semana en el proceso del desarrollo embrional, no hay una diferenciación sexual. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Parece que he salido. No, sí se ve, doctor. Ok. Ahí. Entonces, ¿cuál es el contenido temático de esta clase? Eje gonadal masculino y femenino. Básicamente vamos a ver hormonas masculinas y femeninas. En el varón, lo importante, la espermatogénesis; en la mujer, el ciclo ovárico y el ciclo uterino, lo que se traduce en el ciclo menstrual. Chicos, hay hormonas o sea, mejor dicho, todas las hormonas que están presentes en la mujer están presentes en el varón. Lo que diferencia básicamente es la concentración y los momentos en los cuales se presentan durante la historia de vida personal de cada uno. En la mujer hay momentos relevantes en donde estamos hablando, por ejemplo, de un periodo reproductivo después de la primera menstruación.
hasta el climaterio y luego eh, la menopausia. En cambio, en el varón hay un periodo más prolongado en el periodo reproductivo, pero el efecto de las hormonas son mucho más sencillos. En la mujer tiene que ser un efecto más sutil, más armónico, un efecto mucho más controlado. De manera de introducción, entonces diremos lo que les decía, recuerden, los ejes endocrinos, básicamente hipotálamo, hipófisis, tiroides, glándula suprarrenal, páncreas y gónadas. Gónadas masculinas, testículos y gónadas femeninas, ovarios. Los ovarios son como los testículos, así como, por ejemplo, el pene es el clítoris y la bolsa escrotal es a los labios, labios vaginales. Otro detalle importante es el hecho de que para el eje gonadal es importante la presencia de, a ver, están que me revientan el teléfono. Ok, a ver, dejar de presentar qué estoy haciendo. A ver, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctor. He cortado todo. Ya. Entonces, recordar, siempre la anatomía, chicos, es importante, importantísimo para todos los capítulos de oficio. La anatomía es clave. Y para más adelante también, cuando ya tengan la actividad profesional, cuando sean ya enfermeros, indistintamente el área de especialidad que van a tener, si son enfermeros de UCI, enfermeros de emergencia, enfermeros hospitalarios, enfermeros de sala, enfermeros de cuidados intensivos, la anatomía para, por ejemplo, identificar vasos sanguíneos, para, por ejemplo, ver características de síntomas y signos de una determinada patología. En fisiología van a ver todo ese panorama. Un detalle importante para ver esto de los ejes es el hecho de el sistema porta hipoficiario. ¿Qué es un sistema porta? Un sistema porta es aquel en el cual un vaso sanguíneo, en este caso una arteria, ingresa como, como arteria, se ramifica y sale drenándose como una vena. El sistema porta hipoficiario, conjuntamente con el sistema porta hepático, son sistemas muy, muy interesantes. El porta hepático, como sabemos, en el hígado, pues, para lo que es la purificación y todo lo demás. El hígado es un gran órgano. En el caso de la hipófisis, el sistema porta hipoficiario básicamente va a ejercer efecto en la porción anterior de la hipófisis. Recuerden, la hipófisis es una pequeña vesícula que va a tener porciones importantes, la anterior y la posterior. La anterior que se conoce como adenohipófisis y la posterior como neurohipófisis, unidas con este segmento que es el infundíbulo. Hacia la parte superior tenemos el hipotálamo. En esta región del hipotálamo hay núcleos neuronales que van a tener estrecha relación con estos vasos sanguíneos. Dos detalles importantes. El primero es que la mayor actividad de la hipófisis es a nivel de la adenohipófisis.
Y a nivel de la neurohipófisis, principalmente dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Dos hormonas importantísimas. Ahora bien, este conjunto de células básicamente corresponden a la adenohipófisis. Y ahí está la estrecha relación del hipotálamo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? El hipotálamo, miren, es un espacio muy, muy pequeñito ahí, que va a jugar papel importante en la regulación de los ejes endocrinos. Un resumen, de repente este cuadrito ya lo han visto con el doctor Ponciano, lo hicimos hace muchos años, en el 2007. Yo volteo y veo que yo empecé en la docencia en San Fernando el 99. Ya son casi 24 años de docente, de repente algunos de ustedes todavía ni siquiera habían nacido, pero este cuadrito lo hicimos hace algunos años atrás, pero es un resumen de resúmenes, miren. Hipotálamo, todas estas hormonas. Hipófisis, todas estas hormonas. Célula blanco, todas estas hormonas. Por ejemplo, en hipotálamo, ¿qué se produce? La hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento u hormona liberadora de crecimiento, la hormona inhibitora de la hormona de crecimiento u somatostatina, la hormona inhibidora de la prolactina o dopamina. Estas son las principales hormonas que se producen a nivel del hipotálamo. Pero cada una de estas hormonas van a ejercer efectos sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis produzca hormonas correspondientes. Por ejemplo, para el caso que nos interesa, tanto en mujer como varón, el eje va a tener estos componentes. La GnRH, que es una hormona liberadora de gonadotrofina, va a estimular a la adenohipófisis para producir LH y FSH. LH y FSH va a ejercer efecto sobre células blanco de las gónadas. Por ejemplo, a nivel de las gónadas femeninas, las células importantes o las células que nos van a interesar van a ser las células de la teca y de la granulosa. En cambio, a nivel de las gónadas masculinas, la célula que nos va a interesar van a ser las células de Leydig y las células de Sertoli, porque estas van a tener influencia o van a ser influenciados por estas hormonas, la LH y FSH. ¿Eso qué significa? Significa que para que tengan efecto sobre esas células, estas células van a necesariamente tener sus receptores específicos, tanto para LH como para FSH, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho al inicio. Y efectivamente, dependiendo de la distribución de estos receptores, va a haber mayor efecto sobre en la gónada femenina sobre las células de la granulosa o de la teca, o en la masculina sobre las células de Leydig o las células de Sertoli. Pero ¿qué producen finalmente esas células? Producen andrógenos, producen estrógenos, producen progestágenos. En la mujer, los andrógenos y los estrógenos son importantísimos para mantener lo que es la viabilidad del ovario. Recordemos que el ovario es una estructura que va a estar dividido, o sea, fisiológicamente podemos dividirlo en tres porciones. Una primera porción que correspondería a las células foliculares y una segunda porción que correspondería a las células del estroma y una tercera porción que correspondería a las células dejadas después de la ovulación, que serían las células del cuerpo lúteo. Entonces, fisiológicamente las podemos dividir así, de tal manera que, por ejemplo, en el caso de la mujer, una vez que la LH, hormona luteinizante, y la FSH ejercen efectos sobre ellas, sobre el ovario, ¿qué va a pasar? Los folículos, por ejemplo, van a producir estradiol. Las células del estroma van a producir testosterona. Las células del cuerpo lúteo van a producir progesterona. Y vamos a ir viendo por qué es importante esto. Ahora bien, esto de los ejes también endocrinos ya los vieron. O sea, el hipotálamo está en estrecha relación por vías aferentes y eferentes con los núcleos neurales de la corteza cerebral. Este hipotálamo en estrecha relación con la hipófisis, habíamos dicho la parte anterior y la posterior. Y esta hipófisis con la glándula. Y la glándula con el tejido blanco dentro de ella. Entonces, hay mecanismos de regulación que se conocen como mecanismos de feedback. Del hipotálamo a la hipófisis hay un mecanismo de feedback que se conoce como mecanismo de asa corta. De la hipófisis hacia la glándula periférica como mecanismo de asa intermedia
y de la glándula hacia la célula blanco como mecanismo de asa larga. Cuando la patología se presenta básicamente en la glándula, o sea, periféricamente, estamos caracterizando la patología como una patología de nivel 1. Cuando la patología es más profunda, o sea, a nivel de hipófisis, estamos catalogando la patología como de nivel 2. Cuando la patología es más central, o sea, más en el sistema nervioso, estamos hablando del hipotálamo y la corteza cerebral, estamos hablando de una patología de nivel 3. La mnemotecnia para esto es de afuera hacia adentro, los niveles, y la actividad fisiológica de adentro hacia afuera. Un mecanismo que tienen que recordar, yo sé que hablo a veces términos de bioquímica, pero lamentablemente estas moléculas tienen que procesarse desde el punto de vista bioquímico. La materia prima para la mayoría de las hormonas del eje gonadal va a ser el colesterol. El colesterol tiene rutas metabólicas específicas. El colesterol se va a convertir en pregnenolona y la pregnenolona puede seguir dos rutas. La primera ruta es la producción de progesterona o un progestágeno. Y a partir de la progesterona se producen los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Recordarán ustedes que los mineralocorticoides están representados por la aldosterona de la glándula suprarrenal, que ya vieron con el otro ponciano. Y el glucocorticoide más importante es el cortisol. Los mineralocorticoides van a cumplir papel importante en el equilibrio hidroelectrolítico a nivel interno. Y los glucocorticoides representados por el cortisol básicamente van a tener papel en la regulación de la vigilia o la actividad de la vigilia durante el día. La otra ruta metabólica de la pregnenolona es aquella en la cual la dehidroepiandrostenediona se convierte en androstenediona y luego está en estrona, para finalmente convertirse en estradiol. O sea, el estradiol lo podemos obtener hasta de 3 rutas. La primera ruta a partir de la dehidroepiandrostenediona. Se convierte en testosterona y luego en estradiol. La androstenediona se puede convertir en testosterona y luego en estradiol. Y la estrona se puede convertir en estradiol. En buena cuenta, lo que producen las mujeres con más frecuencia son el estradiol. Lo que les hacen mujeres a las mujeres es el estradiol, a pesar de que producen testosterona. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración acá? El estradiol no se produce en suma cuantía. ¿Qué se produce más? Se produce una mayor cantidad de testosterona. Y eso se va a traducir en algunas patologías como la androgenización. O sea, mujeres con características fenotípicas, incluso psíquicas de varón. Y viceversa, ¿no? Hay varones con características fenotípicas y de actividad social de mujeres por este juego hormonal. Las hormonas esteroideas, que van a ser las más representativas, pueden presentarse de diferente modo en nuestro organismo. A nivel de la corteza suprarrenal dijimos como mineralocorticoides, como glucocorticoides o como andrógenos, ¿no? Mineralocorticoides dijimos la aldosterona, glucocorticoides el cortisol y andrógenos como la dehidroepiandrostenediona y la androstenediona como tal. A nivel ovárico también se pueden producir andrógenos como la androstenediona, la testosterona y la dihidrotestosterona. Estrógenos como el estrón, estradiol y estriol y la progesterona. A nivel testicular se pueden producir hormonas como los andrógenos, el estradiol y la dihidrotestosterona, así como la testosterona. Acá cabe mencionar de que la dihidrotestosterona fisiológicamente va a ser más efectiva y activa comparativamente con la testosterona. La placenta es una estructura muy peculiar y muy especial porque es capaz de producir, si no todas, casi todas, si no la mayoría de hormonas de nuestro organismo. También producen estrógenos, específicamente el estradiol y el estriol. Los estrógenos, chicos, pueden contener a los esteroides. Los esteroides, o sea, mejor dicho, a ver cómo le resumo. Agarren a la cabeza los esteroides. ¿Quiénes son los esteroides? Los estrógenos, los progestágenos y los andrógenos. Y dentro de los estrógenos, ¿quiénes están? Está el estriol, estradiol y la estrona, en ese orden. Ahora, estos esteroides no solamente están presentes como hormonas, también están presentes como agentes emulsificantes durante la digestión de los lípidos. Están también como transportadores de lípidos a través de la membrana y de los lípidos plasmáticos.
Están también como agentes antiinflamatorios o como reguladores de algunos procesos metabólicos. Entonces, estos esteroides tienen múltiple actividad. Ahora, incluso en el proceso reproductivo, considerando en el coito las 4 fases correspondientes, la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de resolución. Pero donde más evidencia esta participación de estas hormonas va a ser de la fertilización y en la implantación. En la fertilización, donde juega papel importante el espermatozoide, los estrógenos lo que van a hacer es básicamente facilitar el ingreso de aproximadamente el 10% de espermatozoides hacia el útero. Recuerde, una vez dada la eyaculación, el líquido seminal que contiene a los espermatozoides se va a quedar en el fondo de la vagina. A través del fondo de la vagina tiene necesariamente que ingresar por hacia el útero por un conducto muy pequeño donde un gran porcentaje de espermatozoides no logran hacer eso. Entonces llegan al útero y en el útero tienen que alcanzar la trompa de falopio. Y una vez alcanzado la trompa de falopio, en el tercio externo, si acaso encuentra al óvulo, después de la ovulación, puede ocurrir la fecundación. Pero para ese proceso, ¿qué hacen los espermatozoides? Dijimos, facilita el 10% de ingreso de espermatozoides hacia el útero a partir del cuello uterino o del cérvix. Y luego, ¿qué más hace? Aumenta la motilidad de los espermatozoides. Básicamente a través de un artificio bioquímico, ¿no? Hay una extracción de glucoproteínas de la cabeza espermática e ingresa calcio. Y eso facilita una mayor distribución, dijimos, de vesículas cargadas de ATP y eso facilita la mayor motilidad. A nivel de los estrógenos a nivel de las mujeres, básicamente a nivel de la ovulación, que lo vamos a ver, están bastante elevados durante la ovulación. Es más, los estrógenos van a ser responsables de la regulación de la actividad de LH y FSH en las células periféricas. En la implantación, ¿qué sucede? La progesterona secretado por el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es aquel conjunto de células que inicialmente era el folículo de Graf, que va a contener las células de la teca y de la granulosa y además va a contener el óvulo. Una vez que se dé la ovulación, solamente quedan células de la teca y la granulosa. Esas células se van a conocer como cuerpo lúteo y esas células van a tener actividad fisiológica por un periodo de tiempo. Entonces, la progesterona, secretada por el cuerpo lúteo, induce a cambios secretores en el endometrio. Claro, porque en la mujer el endometrio va a ser aquella capita delgada que está recubriendo internamente la parte del fondo del útero. Entonces, una vez que se dé la fecundación en el tercio externo de la trompa de falopio, primero que era un espermatozoide y un óvulo, intercambia material genético, se convierte en huevo o cigoto, ese huevo o cigoto va a convertirse en un embrión y ese embrión va a tener un desarrollo paulatino, ¿no? Un tiempo de 9 meses. Para que eso ocurra, para que ocurra el desarrollo a nivel del útero y la formación de la placenta en el útero, tiene el endometrio del útero tener las condiciones adecuadas. En aquellas mujeres que han tenido legrados repetitivos, a veces por la mala pericia de quien realiza ese legrado, generan un raspado excesivo del endometrio y pueden incluso llegar a la infertilidad de por vida. El influjo estrogénico también potencia el transporte del embrión hacia el útero e induce la proliferación endometrial. Este cuadrito es un cuadrito resumen que me gustó porque resume más o menos todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Miren, el eje gonadal del hipotálamo a la hipófisis, ¿quién? La GNRH. Entonces hablemos de la GNRH. La GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, es una hormona de 10 péptidos, o sea, de 10 ¿cómo se llama el término? Decapéptido. Es un decapéptido lineal que se produce en las neuronas hipotalámicas y lo que van a hacer es estimular la síntesis de LH y FSH en células gonadotróficas de la adenohipófisis. Lo que está de rojo corresponde a
la mujer, y lo que está de celeste corresponde a los varones. Entonces, la GNRH, como les digo, es el que va a controlar la secreción inicial de LH y FSH. Entonces, en la infancia, la GNRH tiene un comportamiento errático, no tiene una armonía. Esto se va a lograr después de la primera menstruación. Entonces, la GNRH va a tener pulsos de secreción, y los pulsos de secreción más o menos de la GNRH es de 60 a 90 por minuto. O sea, de 60 a 90 minutos, perdón. Y eso es lo que va a regular la actividad del LH-FSH. Y miren, FSH va a ejercer efectos en la mujer, en la célula granulosa. En el varón, la sola de Sertoli. La mnemotecnia, FSH, se escribe con S. ¿Y a quién afecta? A las células de Sertoli en el varón. LH. LH va a ejercer efectos sobre células de la teca y sobre las células de Leydig. La mnemotecnia, L con L. Si la L lo voltea, se convierte en una T. Entonces, LH es para la teca y para evaluar células de Leydig. En el varón, las células de Leydig, y en la mujer, las células de la teca. En cambio, FSH es para evaluar también el varón en la mujer. En la mujer, básicamente para ver las células granulosas. Y en el varón, la actividad de la célula de Sertoli. Muy bien. ¿Qué más? Estas van a producir efectos, o sea, van a producir hormonas. Por ejemplo, las células de Sertoli influenciadas por FSH producen la inhibina, produce andrógenos o proteínas de transporte, produce los estrógenos. En cambio, las células de la granulosa que producen inhibina, progesterona y activina. La célula de la teca, andrógenos y progestágenos, conjuntamente con las células de la granulosa. Y las células de Leydig que producen andrógenos y espermatogénesis, básicamente. Y lo demás corresponde a la regulación de los ejes endocrinos. Hablemos del eje masculino, rapidito, no hay mucho detalle acá. Y acá mencionaremos que el eje gonadal masculino va a tener la participación importantísima de las células de Leydig y las células de Sertoli, cada quien desde el punto de vista de su actividad. Cuando el colesterol ingresa a las células de Leydig, estos pueden ser metabolizados gracias al estímulo de LH. LH lo que va a hacer es activar internamente cascadas de reacciones para el metabolismo del colesterol y luego producía el metabolismo del colesterol se produce la testosterona. La testosterona juega papel importante en la espermatogénesis porque es el que, si se quiere, le va a dar un aliciente más a los espermatozoides que ya perdieron mucha energía y les va a mantener por un determinado tiempo. Otro gráfico, acá tal vez para resaltar que la testosterona, si bien es cierto, es la materia prima para producir la dihidrotestosterona y para producir el estradiol, la testosterona tiene que presentar dos enzimas importantes. Esta, la 5-alfa reductasa y la aromatasa. Y esa efectivamente, las células de Leydig y las células de Sertoli, las de Leydig, van a sufrir ataque, se quiere, estímulo hormonal por la FSH y la LH. En el caso del varón, dijimos que para la producción de la testosterona y la espermatogénesis. La FSH principalmente para la espermatogénesis, la LH para la testosterona. Y de ahí al estímulo periférico, específicamente hacia el espermatozoide. Recuerden entonces, chicos, que la testosterona se produce tanto en los testículos como en los ovarios. Y lo que va a hacer es básicamente interactuar en el núcleo celular para las consecuentes interacciones del desarrollo de la célula muscular. Estimula también el aumento de la acción de los receptores de los neurotransmisores y va a transformar fibras el FT2 a fibras muy glucolíticas y va a estimular la liberación de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Eso es lo que hace la testosterona. Pero un mejor gráfico lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los andrógenos?
Los andrógenos pueden actuar de diferente modo. Uno de los modos como actúan es a través de la acción sobre el patrón lipídico. Otro sobre la conversión de la 17-beta-estradiol. Otro sobre la acción del vasoreguladora directa, específicamente ejerciendo efectos sobre canales de potasio. Otra en la trombogénesis, a través de la activación de los factores de la formación del coágulo. Y otra a través de efectos sexoespecíficos. ¿Qué efectos biológicos ejercen los andrógenos? Hay efectos reproductivos y efectos no reproductivos. Los efectos reproductivos básicamente son los que están acá mencionados y se refieren a la diferenciación y desarrollo de las estructuras de Wolff, las wolfianas, que van a ser responsables de formar los conductos sexuales internos del varón. ¿Qué más hacen los andrógenos? Van a iniciar y mantienen viable los espermatozoides a través de la espermatogénesis. También el desarrollo y mantenimiento de próstata, epidídimo y vesículas seminales, así como la regulación y el estímulo de la libido y erecciones espontáneas en la infancia, y la regulación de la liberación basal y dinámica de la hormona liberadora de gonadotrofinas y las gonadotrofinas propiamente dichas. ¿Y cuáles son los efectos reproductivos? Casi sistémicamente en todos los órganos. Sistema nervioso central, básicamente el desarrollo cognitivo, el comportamiento sexual, la agresividad, la diferenciación sexual cerebral, entre otras. En el pelo, estimula las glándulas sebáceas, por lo tanto, estas pueden seguir manteniendo en cierta medida cierta permeabilidad de la piel, sobre todo, ¿no? También tiene participación a nivel renal a través de la eritropoyetina como una hormona estimulante para la producción de glóbulos rojos. A través de también otra actividad que hace es una actividad metabólica de los lípidos, de la sensibilidad insulínica. A nivel de los huesos, los condrocitos, los osteoblastos están en relación con los andrógenos. A nivel del hígado hay factores de crecimiento como la globulina transportadora de hormonas, ¿no? Que me parecía algo importante mencionar, dado que hay algunas moléculas conocidas como hormonas que tienen naturaleza de fosfolípidos o simplemente de tejido graso. Estas hormonas, cuando tienen ese componente de tejido graso, necesitan para ser transportadas eh, de un transportador específico. Mejor dicho, si yo los trabajo así como está, podemos ir dañando la estructura interna. Estos niveles de actividad se van a plasmar más en el hueso. Por ejemplo, a nivel de células específicas como los condrocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos van a ser células que van a producir más material óseo, y los osteoclastos son los que van a ir haciendo resorción de ese material óseo. Va a haber una lucha continua entre osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos siempre van a predominar cuando hay una cantidad adecuada de andrógenos. En el hígado, la estimulación de producir moléculas que van a tener estrecha relación con las hormonas, como por ejemplo la globulina transportadora de hormonas o como por ejemplo los factores de crecimiento. A nivel de composición corporal, básicamente muscular, para el desarrollo muscular y la pérdida o regulación del metabolismo del tejido graso. Y dicen que una foto habla más que 1000 palabras. Esta foto va a representar en general lo que se ve hasta el momento. A ver, un segundito, me están llamando de la universidad.
Ya, ok, doctora Mujica, está bien. Sí, 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 ya. Bueno, a ver chicos, continuamos. Me llamó la doctora Mujica. Listo, entonces, una foto vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Ven la imagen, chicos. Una foto que cuando practicaba físico-culturismo en aquellas épocas de estudiante en San Fernando. Pero bueno, el resumen de todo lo que hace la testosterona a nivel periférico eh, es básicamente a nivel de la piel, del músculo, del hígado, del tejido graso, de la médula ósea, del hueso, de los órganos sexuales, del riñón, del cerebro, miren lo que hace la testosterona. A nivel del feto también, o sea, en la diferenciación sexual del cerebro, en la diferenciación de los conductos de Wolf, de los conductos que van a formar los órganos internos, genitales internos, y en la diferenciación también del crecimiento y los genitales externos. Ahora, la testosterona, si bien es cierto, es importante en ese proceso de desarrollo, en la pubertad y en el adulto ya juega papeles diferentes. Por ejemplo, en la pubertad, el joven pues está con la libido disparada, ¿no? Aumenta la libido, aumenta la concentración y memoria en el cerebro, estimula el crecimiento del cabello en la cara, el pecho, los genitales, también estimula el crecimiento muscular, disminuye la grasa a través de un metabolismo más acelerado, aumenta la densidad y crecimiento de los huesos. En cambio, en la tercera edad hay un estímulo que ya va a generar una manifestación casi de, ¿cómo le llaman esto? De degradación, no es, de pérdida. Por ejemplo, hay pérdida de los cabellos, pero sin embargo se mantiene la espermatogénesis. Hay disminución de la libido, hay efectos anabólicos, hay una inhibición de la secreción del LH-FSH y por lo tanto el eje mismo se va a alterar como tal. Sin embargo, con ese poquito que funciona ese eje, mantiene la espermatogénesis y mantiene los genitales externos. Eso a grosso modo. Ahora empecemos con el eje gonadal femenino. Lo importante acá, recordar que lo que ya hemos estado diciendo al inicio, GNRH, LH y FSH. En femenino, células de la teca y células de la granulosa, las que vamos a ver ahora. Pero ¿qué detalle tenemos que resaltar? El hecho de que el útero, conjuntamente con los ovarios, va a estar abundantemente vascularizado. Los vasos sanguíneos que van a llegar a esta zona, sobre todo al útero, son vasos sanguíneos que son rama de la arteria uterina que van a llegar hasta incluso el endometrio. Hay algunas patologías en las cuales si hay alteración del útero, ya sea morfológico o estructural, el sangrado es casi imposible de tener. Por eso que se da el caso de aquellas jovencitas que se hacen abortos o legrados inducidos con personas no capacitadas, lo que van a generar es la perforación del útero. Y la perforación del útero por esta abundante vasculatura va a generar abundante sangrado. Ese abundante sangrado puede llevar a una hipovolemia y como consecuencia incluso puede llevar hacia la muerte. Y es lo que ocurre con muchas jovencitas que se someten a abortos clandestinos con legrados, ¿no? Lo que hacen es raspar la parte interna del útero que contiene el endometrio para desprender el embrión que se ha unido ahí en esa zona. Entonces, ¿qué pasa en la mujer? En la mujer lo que va a pasar es que la GNRH va a tener una regulación armónica en la primera menstruación, después de la primera menstruación, y se va a liberar entre 60 a 90 minutos. LH y FSH van a tener predilección por cierto tipo de células. Dijimos que la LH sobre las células de la teca, la FSH, F con lo que queda, con las células de la granulosa. Pero no significa, o sea, lo que les dije es que si la LH actúa en la célula de la teca es porque la célula de la teca tiene receptor específico. Y esta actividad también se va a dar gracias a la presencia de la insulina, o sea, una corregulación de la LH de la LH y la insulina, por la presencia incluso de los receptores específicos. En buena cuenta, en la célula de la teca hay mayor número de receptores para la LH. Eso no significa de que no haya receptores para el FSH, pero el efecto mayor va a ser el de la LH y viceversa en las células de la granulosa. En la célula de la granulosa, la FSH ejerce efecto sobre ellas
para continuar con el proceso de el metabolismo para finalmente producir estradiol. Por ejemplo, ¿qué pasa en las células de la teca? El colesterol se convierte en pregnenolona. La pregnenolona se va a convertir enzimáticamente como progesterona. La progesterona, si acaso están las enzimas como la 17 hidroxilasa, 17 alfa hidroxilasa, se va a convertir en 17 alfa hidroxiprogesterona. Y si existe otras enzimas, como las liasas, se va a producir la androstenediona. Y por estímulo de otra enzima, se va a convertir en testosterona. Ahí debería quedar el producto final. Sin embargo, la androstenediona puede ingresar hacia las células de la granulosa y en presencia de una aromatasa y por influjo de la FSH, esta estrona se convierte en estradiol. O sea, rutas metabólicas, como ven, bioquímicas. Ahora, hay relaciones estrechas entre el hipotálamo y la hipófisis o pituitaria y el ovario durante la fase folicular. Y eso lo vamos a ver más adelante en el ciclo menstrual. Ciclo menstrual. Tiene que haber una armonía entre el hipotálamo y el ovario. Y el juego tiene que ser hormonal. A ver, empecemos. ¿Cuáles son las etapas del ciclo menstrual? Desde la menstruación hasta la menopausia, o desde la pubertad, perdón, desde la pubertad hasta la menopausia, esta región del útero, específicamente la región interna, que va a ser el endometrio, presenta cambios cíclicos cada 28 días, que van a estar controlados tanto también por el juego de los ovarios y el juego del hipotálamo. Este ciclo tiene tres etapas importantes. La fase folicular o proliferativa y la fase secretora o progestacional o luteínica. Y la fase menstrual o isquémica. O sea, tres fases importantes. La fase menstrual o isquémica tiene una duración en promedio de 3 a 7 días. En promedio incluso hasta 5 días, pero puede prolongar hasta 7 días. La fase folicular, chicos, o proliferativa, es la fase en la cual el endometrio se va a ir formando a partir de la capa basal que quedó después del desprendimiento de dos capas superiores a ellas, que van a ser la capa compacta y la capa esponjosa, pero que están abundantemente irrigados. Por eso que cuando se desprenden y se rompen estos vasos, se produce el sangrado menstrual. En cambio, la fase secretora es aquella fase en donde ya se tiene completa las capas del endometrio y básicamente lo que va a hacer es recibir el estímulo de la FSH, ¿sí? De la FSH. Esta fase secretora es la fase más estable. Tiene una duración más o menos entre 14 más menos 3 días. En cambio, la fase folicular es una fase bastante inestable porque el rango de variabilidad es mayor. Tiene una duración en promedio de 14 más menos 3 hasta 4, 5 días. Ustedes me dirán, pero doctor, la mayoría de la clase no tiene una menstruación regular. Somos irregulares. O sea, si bien es cierto, pueden ser hasta de 31 días o hasta de 40 días, lo que sí tiene que quedar que hay estas tres etapas bien diferenciadas. La fase folicular, la fase secretora o progestacional o luteínica y la fase menstrual isquémica. Empecemos a hablar por la proliferativa. Básicamente, esta fase proliferativa empieza ni bien ha terminado la menstruación y está influenciado básicamente por los estrógenos. Y paralelamente al desarrollo de los folículos ováricos. Un folículo ovárico va a ser un conglomerado de células que van a estar transformándose en células de la teca o granulosa e internamente lo que van a tener va a ser el óvulo. El óvulo, al desprenderse, queda toda esa masa celular y esa se va a convertir en cuerpo lúteo. Entonces, repetimos, la fase proliferativa comienza al terminar la fase menstrual bajo la influencia de los estrógenos, paralelamente al desarrollo de los folículos ováricos. ¿A partir de qué? De la capa basal, como les dije, irrigada por las arterias basales, donde se inicia la generación del endometrio. La fase secretora o luteínica inicia 2 o 3 días después de la ovulación, y la ovulación generalmente se va a dar dentro de las 12 horas después del pico máximo del LH. Lo vamos a ver en un cuadro. Más o menos escuche nada más.
Ahora, la fase secretorio-luteínica, dijimos, inicia 2 o 3 días después de la ovulación, o sea, más o menos el día 14, en respuesta a la presencia de progesterona inducida por el cuerpo lúteo. Y las glándulas uterinas se van a desarrollar, las arterias se van a hacer tortuosas y el tejido endometrial se torna suculento, donde se reconoce claramente una capa compacta superficial que va a, ¿dónde está? Esta capa superficial que va a estar constituida por dos elementos, la capa esponjosa y la capa intermedia, o la capa compacta, y una capa basal delgada. O sea, podría haber una capa esponjosa hacia la parte externa, una capa intermedia y una capa basal delgada. La capa basal delgada es la que va a quedarse permanentemente. Las que van a variar son esta capa esponjosa e intermedia. Después de cada ciclo menstrual, como se desprenden, van a perderse. Y la fase menstrual. Si no hay fecundación, o sea, si el óvulo al día 14 está disponible y no hubo fecundación, se continúa con el ciclo menstrual, como por su nombre, su ciclo menstrual. Entonces, si no hay fecundación, las vénulas y los espacios sinusoidales se llenan de células sanguíneas y posteriormente la sangre escapa de las arterias superficiales, desprendiéndose pequeños fragmentos de estromen y glándulas. Durante 3 a 7 días, lo que habíamos dicho, la capa compacta y la esponjosa son expulsadas, es lo que se traduce en el sangrado, ¿no? Y solamente se conserva la capa basal del endometrio. Pregunta de examen, ¿a partir de qué capa se genera la recuperación del endometrio? Entonces, la hemorragia menstrual es una parte del ciclo ovárico en la que ocurre la proliferación endometrial como respuesta a los estrógenos en la fase preovulatoria y al estímulo secretor ejercido por la progesterona en la fase posovulatoria. El ciclo menstrual va a obedecer al reposo del endometrio luego de los periodos de crecimiento y regresión. Esos cambios van a ser respuesta fisiológica a los estímulos y a la deprivación deficientes de las hormonas ováricas, de las que ya hemos mencionado. El ciclo menstrual entonces tiene un promedio de 28 días. Y acá podemos caracterizar la fase folicular y la fase lútea. Folicular, ¿por qué? Porque predominantemente tiene un estímulo para el desarrollo folicular, la FSH. Y la segunda, la fase lútea, básicamente que está regulado por la producción de progesterona a partir del cuerpo lúteo. Acá está siendo regulado predominantemente por la LH. Mire, el día 14 es el día donde teóricamente ocurre la ovulación. Pero, ¿qué más? Dos factores también tienen que considerarse. El medio a nivel de la vagina, o sea, la condición fisiológica de la vagina, así como del cérvix, y lo otro es la condición de la persona en sus ciclos menstruales, propiamente dichos. Entonces, la LH va a ser la que va a estimular para la liberación del óvulo. Este óvulo generalmente es fecundado en el tercio externo de la trompa de falopio. Una vez fecundado, sufre todo el proceso de división celular, mórula, blástula, gástrula, todas esas etapas hasta llegar al endometrio. Entonces, en la fase folicular en la mujer, la mayoría de los pulsos de LH son seguidos de pulsos de estrógeno. Pero en el varón, los pulsos de LH no determinan la elevación posterior inmediata de testosterona. Esa es otra pregunta de examen. Durante las fases media y avanzada de la fase lútea, los pulsos de LH estimulan la secreción de progesterona. Ahora, ¿qué ocurre en el varón? Una condición especial. En el varón, los pulsos de LH y FSH son altamente variables y poco intensos. En cambio, en la mujer tienen gran relevancia porque va a depender de la etapa vital, del tiempo de vida, y son más importantes en la fase folicular del ciclo ovárico, en la cual el incremento de los pulsos de LH provoca una secreción aumentada de estradiol por el folículo. Este gráfico tiene que quedar grabado. La explicación de este gráfico, y acá vienen 2 o 3 preguntas de examen. Miren, este es un gráfico que representa los cambios hormonales durante el ciclo menstrual de una persona regular de 28 días. Si tuviera más o menos, habría que buscar cuál de los periodos es el que más se altera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo que vamos a tener
son 5 hormonas. La LH, la FSH, la progesterona, el estradiol y la 17-hidroxiprogesterona, que fisiológicamente va a ser mucho más activo que la misma hormona, que la misma progesterona. Pero miren, al inicio del ciclo menstrual, la FSH está en mayor cuantía que la LH. A los primeros días la FSH desciende y la LH alcanza un crecimiento sostenido. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, miren ahora, esta, esta, esta línea que está trazando el puntero va a corresponder a... Puntero. Esta de acá, miren. Esta de acá va a corresponder a la actividad de la FSH, mientras que esta otra, que va a formar 2 picos, va a corresponder a la actividad del estradiol. Y un detalle importante, miren, a la mitad del ciclo la progesterona se incrementa y luego la progesterona decae para nuevamente retomar el ciclo menstrual. Analicemos todo esto. La LH y la FSH van a estar regulados por el estradiol. Miren que el estradiol tiene 2 picos, primer pico, segundo pico. El primer pico del estradiol va a ser un estimulante para la producción de LH y FSH y por lo tanto para la ovulación y la condición fisiológica del folículo de Graf. Entonces, este estradiol inicialmente lo que va a hacer es regular la actividad de LH y FSH. Y posteriormente, en ese mismo ciclo menstrual, al día 14, 18, hay un efecto inhibitorio. Mientras que el primer pico es estimulatorio, el segundo es inhibitorio. Eso por un lado. Por otro lado, habíamos dicho que la ovulación ocurre el día 14. Pero miren, más o menos debería ser acá. Pero ¿por qué esta diferencia? Porque el pico de LH lo que va a hacer es condicionar hormonalmente la llegada o la liberación del óvulo. Entonces, como LH se va a encargar de eso, porque va a ser el que estimula, dentro de las 12 primeras horas tiene que haber un descenso. Entonces, en esas 12 primeras horas puede ocurrir un montón de cosas. Se ha visto que la viabilidad de los espermatozoides es más o menos hasta las 72 horas. 12 horas es nada. Entonces, puede no solamente estar viable al momento de la ovulación o incluso antes el espermatozoide. Pero continuemos con nuestra explicación. El primer pico de estradiol va a regular la actividad de FSH y de LH. En mayor cuantía de LH, porque el pico máximo de LH lo que va a hacer es hacer el estímulo de la ovulación. Entonces, la ovulación depende mucho de LH. Y a continuación, por efecto del estradiol mismo al decaer, decae tanto LH como FSH. Pero hay un pico que empieza a crecer acá, miren, acá empieza a crecer. ¿Y eso cómo se traduce fisiológicamente? Esa progesterona va a incrementarse a partir casi del día 14, en este caso el día 0. ¿Y qué ha pasado el día 14? El día 14 lo que ha pasado por estímulo de la LH se ha dado inicio a la ovulación. Entonces, la ovulación es el producto final de la elevación del pico de LH. En esa ovulación dijimos que eso parte de un folículo de Graf, pero cuando el óvulo sale, ya no está el óvulo, esas células que constituían el folículo de Graf ahora van a ser responsables ¿de qué? De la producción de progesterona. Por eso que la progesterona, mire, crece sosteniblemente, se sostiene a un crecimiento notable, ¿no? Y eso es consecuencia de la producción de esta progesterona es consecuencia de la ovulación. La ovulación dijimos que la ovulación se va a dar a partir del folículo de Graf. El folículo de Graf tiene 2 elementos importantes, el óvulo y dos tejidos celulares importantes, las células de la teca y las células de la granulosa. Entonces,
el segundo pico de estradiol va a reforzar la inhibición del LH y FSH. Pero este segundo pico va a ir en correlación con esta progesterona. ¿Está bien? Espero me hayan entendido. Papel importante de quién? Del estradiol. 2 picos del estradiol. Primer pico, segundo pico. ¿Qué hace el primer pico? Es estimulatorio. El segundo pico, ¿qué hace? No, no es estimulatorio. Lo que es casi es inhibitorio. ¿Inhibitorio de quién? Tanto el LH y FSH, el segundo pico. ¿Y el primer pico estimulatorio de quién? Tanto el LH como FSH. Por eso que el clímax máximo se llega cuando el LH ya está estimulando la ovulación. Entonces, miren el endometrio. Miren la abundante vasculatura. Acá estamos hablando del ciclo menstrual, del periodo menstrual, donde se está perdiendo la sangre por pérdida de esas dos capas, ¿no? La capa compacta y la capa esponjosa. Entonces, la capa basal es la que va a quedar y es a partir de esta capa basal en donde se va a ir produciendo toda ese proceso por estímulo de la FSH, a tal punto que el día 14 ocurre la ovulación. Y lo que queda esto se convierte en cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo todavía temporalmente está produciendo progesterona y se va a dar hasta que la maquinaria enzimática de esas células de la teca y de la granulosa se pierda. En tanto no ocurre eso, siempre nos va a ir dando este, el punto, o sea, el punto en el cual se da la ovulación. Dos momentos importantes en el útero. En el útero, sobre todo en el endometrio, cuando estamos en una etapa premenstrual, miren, si hay una congestión vascular. Al momento de la menstruación se va perdiendo las dos capas que mencionamos, la capa esponjosa y la capa compacta. Esta capa esponjosa y compacta es la que se va a ir desprendiendo conjuntamente con la ruptura de vasos. Entonces, en la menstruación ocurre una regeneración rápida, una rápida proliferación de células del endometrio y así como del cérvix. Casualmente, ese hecho en el cérvix puede generar alguna alteración de mutación en algún momento. Por eso que hay cáncer del cuello uterino. Hay cáncer de endometrio, que es muy raro, pero más el cáncer de cuello uterino. Pero ¿cómo es en una mujer posmenopáusica? Mire, ya como ya casi no hay función hormonal, la función hormonal ya no va a ejercer sobre el endometrio. Por lo tanto, miren cómo se hace hipotrófico el endometrio, ¿no? En grosor. Comparen con este normal, miren. Muy bien, entonces tienen que regularse tres aspectos: cambios hormonales, cambios ováricos y cambios uterinos. Esto también nos va a dar algunos signos. Cuando, por ejemplo, la mujer está ovulando, a nivel de la vagina va a haber secreciones que nos van a indicar que hay un periodo de ovulación. Otro detalle también que podemos ver es que el moco cervical, casualmente el moco cervical sirve para reconocer en qué momento del ciclo menstrual está ocurriendo la ovulación. Y eso es lo que se va a dar, miren, para formar el nuevo embrión. Espermatozoide trata de ingresar hacia la célula, pero la composición química de esa pared no se lo permite, pero en algún momento lo rompe e ingresa. Entonces ingresa el óvulo y solito empieza a hacer su trámite hasta la transformación de la implantación a nivel del endometrio. Muy bien, conclusiones finales, chicos. Hablar del eje gonadal femenino y masculino es importante, dado que las hormonas que participan en ellas juegan también papel importante en el desarrollo personal, incluso en el desarrollo psíquico. Preguntas, referencia bibliográfica, Gannon Guyton básicamente, pero yo les sugiero como que están en pregrado, algo que para que les guste leer y es bien claro, es el Constanzo. Ahora ya lo tienen digital, lo pueden ir imprimiendo conforme van haciendo los capítulos y lo van estudiando. Muy bien, chicos. Voy a dejar de presentar. Preguntas, dudas, aportes. Todo claro, profesor. Muy bien, Natalie, muy bien. Entonces, chicos, ¿cuándo nos vemos? Ya con Ya, esto terminamos, ¿no? ya no tenemos más clases con usted, doctor. Muy bien, chicos, entonces ha sido un gusto poder estar con ustedes y haber compartido casi estas 2 horas exactas de las dos clases correspondientes.
ocurrió algo paradójico, y ya les comento entre nosotros. Yo pensaba ya renunciar al dictado de la teoría para pregrado, dado que ya el tiempo también se me hace cortísimo. Y gracias a Camila que pudo hacer la coordinación de poder encontrar un día propicio para hacer la clase correspondiente. Tengo entendido también que el otro ponciano ya ha tenido dificultades en hacer la clase y tuvieron que programar un día diferente al del horario. Sí, pues ya sé también que el otro ponciano creo que ya está en vísperas de despedirse de la universidad y ya las nuevas generaciones que vienen deben estar asumiendo ciertas responsabilidades en el dictado de clase. Para mí ha sido un gusto, me han hecho recordar lo que enseñaba en medicina o enseño en medicina todavía eh, eh, y a retomar mis diapositivas. Como han visto, las diapositivas son más esquemáticas, tener claro lo que van a explicar y lo que van a transmitir en conocimiento es importante. A mí me formaron así. Cuando era presencial también era más, se hacía más interrelación con el alumno, se preguntaba al alumno, se comunicaba y si había que corregir algunos aspectos, se corregía. Muy bien, gracias Camila por la coordinación y chicos, gracias por haberme prestado atención. Les sugiero que revisen el Constanzo, es un librito muy elemental. Van a salir también preguntas del Constanzo. Sí, Flor Espinosa. Flor. No, profesor, muchas gracias. Se me pasó. Ah, ya, yo pensé que ibas a cantar, algo así, que la despedida. Muy bien, chicos, ha sido un gusto tenerlos y gracias con todos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por la clase.